hacerlo también por tierra, que vayan a tomar un bus interprovincial, también deben seguir una serie de recomendaciones y protocolos. Por ejemplo, los buses de transporte interprovincial de pasajeros solo podrán cruzar las regiones que se encuentran en cuarentena debido al alto número de casos del nuevo coronavirus y no podrán hacer paradas intermedias durante el trayecto de viaje. Así lo confirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada. Además, el titular de Transportes y Comunicaciones sostuvo que los buses de transporte interprovincial también deberán implementar divisiones verticales para separar los asientos y garantizar la seguridad de los pasajeros. En caso de los vehículos que no cuenten con esas cortinas, solo podrá viajar un pasajero por fila y al lado de la ventana, que será abierta para facilitar la ventilación cruzada y reducir la carga viral en estas unidades. Y también hay protocolos que se tienen que tener en cuenta desde la fecha para las personas que utilicen el transporte público, para las personas que se movilicen al interior de la ciudad, y además de utilizar mascarilla, deberán portar protectores faciales de uso obligatorio. Esa norma se encuentra publicada en la resolución ministerial 0385 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cual fue publicada el día sábado. Además, se dispone que en caso de los buses, combis y coasters ya podrán ocupar el 100% de los asientos disponibles a fin de que los pasajeros no viajen parados. Muy bien, como hemos estado revisando, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asegura que va a establecer una serie de protocolos, de hecho ya lo fijó, para poder realizar viajes interprovinciales, viajes al interior de la ciudad, en los buses de transporte público, pero cuidando, por supuesto, la salud. Aseguran que van a realizar una campaña de concientización muy fuerte para que no incrementen los casos del nuevo coronavirus. Vamos a ver si esto va a ser sumamente fuerte como para poder calar en el consciente de la población. Para eso estamos con Juan Pablo León, quien es periodista especializado en ciudad y transporte, para comentar esta y otras medidas que va a tomar el Ejecutivo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, estábamos comentando sobre las medidas que va a implementar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde la fecha para las personas que se trasladen en los buses de transporte público. El ministro habla de una campaña de concientización muy agresiva que duraría entre una semana y 10 días. Yo tengo mis dudas sobre si esto es el tiempo suficiente como para poder calar en el inconsciente de la población. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, Tatiana, en realidad esa duda es compartida por mí también, porque, a ver, para comentarte más o menos cómo ha sido mi día. Hoy día vengo de recorrer más o menos unos 12 distritos para ver, de cara al reinicio de este nuevo protocolo en el transporte público. He recorrido básicamente la mitad de Lima para ver cómo está el tema de la fiscalización. Y la fiscalización en el transporte en este momento la fuerza fiscalizadora en este momento está en los taxis y en los colectivos informales, que está muy bien. Pero donde hemos podido ver falencias es en la fiscalización del transporte público masivo, ¿no? Lo que usa el 75% de la gente, que son buses, combis, coasters y el micro, ¿no? Esa fiscalización se está centrando básicamente en el paradero de inicio. El problema es que no continúa a lo largo de todo el viaje. Entonces, una campaña de concientización podría servir en algunas personas, pero es difícil cuando hay una presión de los pasajeros para viajar, de poder controlarlo, de poder controlar el bus, que no supere el aforo durante el viaje. Ese es el problema. Yo creo que ahí es donde hemos estado viendo que básicamente, mira, hasta hace 2 meses, Tatiana, la ATU, la Autoridad del Transporte, tenía apenas 130 inspectores. 130 inspectores para 24.000 unidades de Lima y Callao. Es imposible poder controlar tanto. Y estamos hablando de 24 millones de viajes al día en Lima y Callao. Viajes, digamos, entiéndase, un ida y vuelta es un viaje, ¿no? Son 24 millones de viajes en Lima y Callao los que se hacen al día. Es insostenible esa situación con tan poca fiscalización.
Claro, porque además cuando el ministro habla de una campaña agresiva, lo primero que recordé en ese momento fue la campaña que hicieron hace muchos años desde el Estado para el uso del cinturón de seguridad, que finalmente fue bastante efectiva y creo que es una de las pocas cosas que sí ha calado en el inconsciente y que ha funcionado bastante bien. Y ni siquiera todavía termina la pandemia y ya tenemos los paraderos abarrotados, no tenemos a toda la población en las calles, sin embargo ya son focos infecciosos porque la demanda supera a la oferta de buses que hoy tenemos en las calles. Sí, totalmente. Mira, con respecto a la mascarilla, a mí me sorprende, la mascarilla es como el nuevo cinturón de seguridad, ha calado muchísimo en la población. Creo que o lo usan, pueden algunos que lo usan mal, unos que se lo bajan, todo, pero creo que todos estamos usando una mascarilla. Es como lo que pasó en los años 90 con el cinturón de seguridad. De un día para otro todos empezamos a usarlo. Ya uno incluso se siente inseguro cuando se sube a un carro y no se pone el cinturón. El problema es que aún con mascarilla, dentro de una unidad de transporte público donde hay mucha concentración de pasajeros, igual hay riesgo de contagio. Una mascarilla no es suficiente. Por eso es que la medida actual, lo que ha decretado el gobierno, es que los pasajeros no pueden ir de pie, tienen que ir las ventanas abiertas, además de la mascarilla tiene que ir protector facial y nada, mascarilla, protector facial, las ventanas abiertas y nadie de pie. El problema, como te digo, es la fiscalización, que es imposible hacerla durante el trayecto, durante la ruta. Y es ahí donde las autoridades tienen que hacer un trabajo de alguna manera, no sé, diversificar un poco la fiscalización y, por supuesto, reforzarla para la mitad, para que en el camino no recojan a más gente, porque evidentemente un transportista que necesita, para poder explicarte cuál es el problema es nuestro sistema de transportes. El sistema de transportes que tenemos actualmente, llamado comisionista afiliador, que no son empresas formales, son simplemente empresas cascarón, que ganan por pasajero, a diferencia de un sistema formal como los corredores, que no ganan por pasajero y por lo tanto no tienen que corretear, no tienen la presión de llenar el bus para poder ganar un sueldo fijo. Ese es el problema. Nuestro sistema en este momento es la guerra del centavo. Y en ese sistema, ese es el sistema que debe cambiar, digamos. Tenemos que ir a lo básico y cambiar el sistema combi. Tenemos que eliminar las combis, que es un sistema perverso en general, que básicamente promueve el correteo. Lima es la única capital de América Latina donde los buses de una misma empresa compiten entre sí para ganar pasajeros. Por eso es que vemos tantos accidentes y en este momento vemos tantos buses donde simplemente son imposibles de fiscalizar y porque cada uno corretea por la plata que en ese momento quiere ganar. Claro, el tema, Juan Pablo, es, corrígeme si me equivoco, que nadie se siente inseguro utilizando ese tipo de unidades que van al correteo, que van cumpliendo todas las medidas de tránsito. El problema es que estas unidades, estas combis, estos colectivos están llenando una demanda en la población, porque faltan buses, porque falta justamente cubrir esa demanda que está siendo finalmente llena por estas unidades informales. Totalmente. Evidentemente no hay otra opción que el transporte público tradicional, es lo que traslada, como te digo, al 75% de la población. El trabajo de la ATU en este momento tiene que promover un sistema basado en concesiones, como lo es el corredor. Lo que pasa es que el corredor solamente hay 5 líneas que no llevan más de 1 millón de personas. Entonces, es un cambio, no estamos hablando de eliminar las combis y dejar así nomás el sistema. Estamos hablando de que la ATU tiene la obligación de promover un sistema de concesiones, que fue lo que la ATU prometió cuando recién se inauguró la ATU. Promover un sistema de licitaciones para que tengan un sistema concesionado donde los buses estén dentro de una empresa formal con choferes en planilla, que no tengan la presión de estar correteando y por lo tanto puedan cumplir los protocolos de higiene con toda libertad, sin ninguna presión económica del día a día. Es básicamente cambiar de sistema. Claro. No estamos hablando de dejar desabastecidos a los pasajeros. Definitivamente, pero pese a que todavía no se hace concretamente la transferencia al metropolitano de los corredores a la ATU, digamos, esa entidad podría ir avanzando teniendo un plan para hacer justamente concretar esa licitación de los buses que faltan en las unidades. Sí se puede hacer. En principio, una de las cosas que más llama la atención es que la ATU en 3 meses de cuarentena
no hay noticias sobre el reordenamiento de las rutas. Y para explicarte, las rutas del transporte público en este momento son como un plato de tallarines. La misma directora de la ATU, María Jara, lo ha descrito así. La ruta de las combis son un plato de tallarines. Hay mucha yuxtaposición de rutas en las que en una avenida donde debería pasar una sola línea, pasan 7, 8 o 9 líneas al mismo tiempo, lo que genera mucho tráfico vehicular. Y no es eficiente porque al final esas líneas no llegan a la periferia de Lima, donde es realmente donde la gente necesita esas unidades. Si es que han habido 3 meses donde no ha habido noticias de un reordenamiento de rutas para ser un poco más eficiente. Hay una cifra que es durísima y que siempre me gusta recordarla. La gente con menos recursos económicos de Lima gasta la mitad de su sueldo en transporte. Si ganan 900 soles, están gastando entre 400 y 450 soles. ¿Por qué? Porque para salir de sus casas deben tomar primero una mototaxi, después un colectivo, después una combi, luego el metropolitano y finalmente a veces también ya otro colectivo más. Entonces son más o menos unos 16 soles al día. Eso básicamente porque a las empresas se les ha dado carta libre, a las empresas entre comillas, a este sistema combi, se les ha dado carta libre para tener la ruta que quieran y se han ido a la parte céntrica. Entonces el transporte público formal no llega a las personas que más lo necesitan. ¿Por qué tarda tanto la ATU en reorganizar este plato de tallarines, citando tu misma expresión? ¿Por qué se ha demorado tanto? Sobre todo que hemos tenido, de alguna manera, tiempo muerto para aprovechar en esos meses en los que no había transporte en las calles, las pistas estaban libres. Es la pregunta, sinceramente es la pregunta que yo me hago desde hace muchos meses también. Yo creí que el trabajo del reordenamiento de rutas y el de las licitaciones de nuevo sistema formal hubiera sido un poco más acelerado. En 3 meses, mira, mi visión podría ser un poco pesimista, Tatiana, pero en 3 meses ni siquiera se ha hecho un trabajo de coordinación de semáforos. Esto ya no le corresponde a la ATU, solo le corresponde a las municipalidades. Los semáforos de Lima están descoordinados porque básicamente cuando han licitado los semáforos, como en Lima tenemos 43 distritos y cada distrito tiene la facultad de hacer sus propios semáforos, cada distrito ha hecho un semáforo con un proveedor que le ha dado su propio software del semáforo. Eso hace que hayan muchas veces 7, 8, 10 o 20 softwares y eso hace que los semáforos no estén coordinados entre sí. Es algo tan absurdo y tan simple que incluso en cuarentena se hubiera podido equilibrar un solo software para que hayan olas verdes. No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, en la avenida Huaylas, que cuando debería ser una ola verde, todos los semáforos verdes o todos los semáforos en rojo, tienes que estar parando cada 100 metros. Y eso al mismo tiempo genera aglomeración en los paraderos de esas personas que están acumulándose en los paraderos esperando su combi o su bus, porque hay tráfico, porque es un tema muy sencillo, un tema tecnológico, un tema informático que se pudo haber resuelto y que me sorprende mucho que las autoridades no hayan hecho en 3 meses de cuarentena. Pero lo que sí ha pasado en estos 3 meses de cuarentena, Juan Pablo, es que mucha gente se ha animado a utilizar vehículos alternativos como por ejemplo bicicletas. Ha aumentado la compra y se habló además de un plan que venía desde el Estado para implementar más ciclovías. ¿Cómo ves la gestión de las ciclovías? Porque no se trata simplemente de pintar una parte de las pistas y decir, ok, ya están listas. ¿Cómo lo evalúas? A ver, el problema con las ciclovías sigue siendo el que hemos tenido en los últimos años. Y es básicamente lo que comentaba hace unos minutos. El problema de Lima es que hay 43 distritos y que cada distrito tiene la facultad de hacer su propia ciclovía, su propio semáforo, su propio rompemuelle, entonces no hay un plan integrado, ¿correcto? Entonces vemos que hay si vemos el mapa de las ciclovías desde arriba, es como si fuera un rompecabezas sin armar, ¿no? Cada distrito tiene ciclovías de 200 metros, 300 metros, 400 metros, pero no hay un plan integral. La Autoridad del Transporte se comprometió hace ya 2 meses, en mayo, en hacer un plan de ciclovías integrada de más o menos unos 301 kilómetros de ciclovías, de las cuales todavía no tenemos noticias, lamentablemente, y que tampoco nos dijeron a nosotros, en la campaña No te pases del comercio, nos dijeron que la primera etapa iba a estar en 45 días, pero hasta ahorita no hay una sola ciclovía de la ATU hecha. Pero en paralelo sí se han hecho otras ciclovías, la Municipalidad de Lima ha hecho algunas y otros municipios temporales. Lo motivador es el ciclista mismo, ¿no? A pesar del riesgo, hay muchas personas que se están animando a desempolvar su bicicleta o a comprar una bicicleta para los viajes cortos. Y eso es muy optimista porque hasta antes de la pandemia, el viaje corto
de 2 kilómetros, de 2 kilómetros o 3 kilómetros, se estaba haciendo en colectivo, en mototaxi o en combi. Pero ahora con la bicicleta, la gente se está dando cuenta de que sí es posible hacer un viaje corto y que reemplaza la combi, la mototaxi o el colectivo, obviamente reduciendo los riesgos de contagio, muchas veces más rápido, porque con la bicicleta la velocidad promedio es de 16 kilómetros por hora y en el carro en hora punta la velocidad promedio es de 12 kilómetros por hora, evitando que te contagies y por supuesto generando más salud. El problema es que la masificación de los ciclistas no está yendo al mismo tiempo de la masificación de las ciclovías. Entonces hemos visto que solamente en las primeras 2 semanas en que se permitió, se liberó el uso del carro particular, murieron 5 ciclistas entre Lima y Callao. Entonces, yo creo que el tema de las ciclovías y la infraestructura es súper importante y al parecer no se está haciendo con la rapidez con la que se debería. Claro, es que también hay zonas donde, por ejemplo, se ha pintado parte de la pista y no hay un muro, entonces los vehículos ingresan a la ciclovía, tremendo peligro, no terminan, una no se conecta con la otra, entonces también pues los ciclistas tienen que aventurarse a ir por la pista, a veces también por la vereda, pero resulta bastante complejo, es un proceso bastante largo, pero que dentro de todo es positivo que haya más gente que se esté animando también a utilizar este vehículo ecoamigable, sano, ligero, rápido y que sobre todo pues te va a mantener libre de coronavirus. Juan Pablo, muchas gracias por esa comunicación esta tarde con RPP. No, gracias a ti, Tatiana. Un fuerte abrazo para todos. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa en la central de informaciones. Volvemos de inmediato con más noticias.